Muy buenas tardes a todos. Eh, mi, mi nombre es Glenn Aguilar, yo soy docente de la Escuela de Ingeniería Agrícola. Bueno, mi carrera profesional ha estado más orientada a lo que es energías renovables. Yo fui formado aquí como químico y también tengo una maestría en lo que es sustentabilidad. Para mí es un placer hoy venirles a brindar este tema sobre materiales bioenergéticos desde una perspectiva de cambio climático. Como verán, yo me voy a desarrollar un poco en la parte conceptual y técnica, pero quiero que no perdamos de vista de que este tema se tiene que desarrollar de una manera multidisciplinaria, en donde diferentes profesiones tienen que dar de su parte para así poder generar un desarrollo integral en lo que es materia bioenergética. Lo primero que quiero señalarles acá son los puntos que vamos a ver. Como ya les mencioné, vamos a hablar un poco sobre lo que son materiales bioenergéticos, de dónde se originan, cuáles son los procesos de transformación de estos materiales. Después lo vamos a poner en una perspectiva a nivel nacional, viendo cuáles son los potenciales bioenergéticos que tiene el país con los que contamos. Y más adelante vamos a entrar en el tema de cambio climático, dando un marco conceptual desde el punto de vista de la mitigación y la adaptación, para así ver cuál es el rol que tienen los materiales bioenergéticos en cuanto al tema de cambio climático. Por último, voy a señalar algunos proyectos, tanto desde el punto de vista privado como público, que se han desarrollado aquí en el país. Ya entrando en materia, la definición de bioenergía, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, se puede definir como aquella energía derivada de la conversión de biomasa, ya sea de forma directa o indirecta. Este concepto ha estado muy relacionado con lo que es medio ambiente. En esto sí me gustaría que abramos un poco más el panorama y pensemos que los materiales bioenergéticos también promueven lo que es una economía sustentable y también tienen un impacto social positivo. Por aquí verán que estamos hablando de conversión de biomasa, entonces tenemos que definir lo que es biomasa. Para que quede claro el panorama, vamos a hablar de cualquier material derivado vegetal o animal que se disponga de manera renovable. Aquí me gustaría señalar este punto que es clave, porque si pensamos en materiales de origen vegetal o animal, podríamos decir, bueno, el petróleo viene de una fuente vegetal y animal, que ha sido una descomposición orgánica durante millones de años. Lo que pasa es que si pensamos en este ejemplo del petróleo, no lo podemos considerar como biomasa porque no tiene el factor de ser renovable. No tenemos cómo reproducirlo. Entonces, a partir de esta definición, yo he pensado en una definición propia, en la cual le veo una perspectiva y lo veo desde un enfoque más empírico, al pensar de que la biomasa es toda aquella forma, bueno, son formas de energía que lo que hacen es optimizar la captación de energía solar. Si lo pensamos desde el proceso de fotosíntesis, lo que están haciendo las plantas es captando energía del sol. Por supuesto, esto nos reestructuraría por completo otros conceptos que tenemos, por ejemplo, el de una semilla. ¿Qué sería una semilla en este caso? Sería un dispositivo que potencia la captación solar. Y procesos agrícolas, en este caso, se podrían ver como aquellos procesos con los que podemos almacenar la energía solar y sacarle algún provecho adicional, ya sea desde el punto de vista energético o de materiales como ya los conocemos. Ahora, más que todo en términos de proceso, podemos dividir los biomateriales en los que son consumidos de manera directa. En este caso pensemos en leña, básicamente cuando quemamos y obtenemos energía calórica o lumínica de la leña, o los que son de manera indirecta. Por indirecta me refiero a dos puntos. Primero, el hecho de que podamos generar un tipo de energía, llámese calórica, y con esto tengamos el suficiente potencial para almacenar otro subsistema.
por ejemplo, no sé, para producir energía mecánica o para producir energía eléctrica a partir de esta primera etapa. Por otro lado, también tendríamos que pensar en métodos indirectos en la clasificación de la biomasa. Esta puede ser, como ya lo vimos, de origen animal o vegetal, pero también va a depender del porcentaje de humedad que tenga la misma. Esto es lo que va, en cierto punto, a determinar qué tipo de proceso podamos hacer. Y otro factor importante que es la densidad energética. La densidad energética me refiero a la cantidad de energía que puedo obtener de la biomasa por unidad de volumen. Van a haber algunos biomateriales que no nos permiten hacer una utilización directa porque su densidad energética es bastante baja. O sea, tengo un gran volumen de material para la cantidad de energía que voy a obtener. Entonces, tenemos que hacer un proceso en el cual aumentamos esa densidad energética, disminuyendo el volumen y potenciando la energía final. Me gustaría mencionarles algunos de los procesos, o más bien los caminos que tenemos desde que obtenemos la biomasa hacia obtener la fuente energética. Por fuente energética aquí vamos a hablar en general. Puede ser la energía química que después se transforma en energía mecánica o eléctrica, energía calórica, etc. El primer paso que voy a tomar son los métodos termoquímicos, en los cuales tenemos biomasa y realizamos una combustión directa. El caso que les decía de la leña, por ejemplo. Otra alternativa que tenemos, que también son métodos bioquímicos, son los procesos como la pirólisis y la gasificación, en los cuales sometemos la biomasa a ciertas temperaturas y obtenemos otros subproductos que pueden ser utilizados para la energía. En el caso de la pirólisis, lo que se genera principalmente es hidrógeno, metano y metanol, los cuales pueden ser utilizados en la combustión posterior. Con la gasificación es bastante interesante porque obtenemos tres gases. Tenemos el dióxido de carbono, el agua y el hidrógeno. El hidrógeno puede ser utilizado para generar la combustión, pero lo más interesante es que en este paso también podemos generar ese combo de gases, es lo que se le llama un gas de síntesis, que podemos transformar en materiales muy similares a los que obtenemos a partir de la refinación de petróleo, mediante un proceso llamado Fischer-Tropsch. Luego, tal vez sí sea más conocido, la fermentación de la biomasa, que en este caso pensemos, por ejemplo, en el azúcar, en la caña de azúcar, cuando es fermentada, y obtenemos un alcohol que puede ser refinado para generar bioetanol, y posterior a eso, utilizarlo de manera... obtener la energía a partir de la combustión. Tenemos otro proceso que es la digestión anaeróbica, en el cual lo que vamos a hacer es aprovechar la descomposición natural de la biomasa de manera anóxica, lo cual quiere decir que no es en presencia de oxígeno. Cuando la materia se somete a este tipo de procesos, hay bacterias que pueden generar lo que llamamos biogás, que químicamente es gas metano, y que se puede utilizar nuevamente en el ciclo que estamos hablando. El último paso que me gustaría señalarles son el resto de transformaciones físico-químicas, que ahí básicamente lo que hacemos es aumentar esa densidad energética que les hablaba anteriormente, con los cuales podemos obtener diferentes materiales, por ejemplo, lo que es la transesterificación de aceites y grasas lípidos para la obtención de biodiesel, también el uso de material lignocelulósico, disminuyendo su volumen y haciéndolo pellets para utilizarse en calderas biomásicas. Y aquí menciono de manera muy general lo que son los biocombustibles de segunda generación, los cuales entre sus biomateriales principales se encuentran las algas para el desarrollo de energía. Ok, esto a nivel histórico ha tenido su relevancia y es una de las cosas que me gustaría señalarles. Esto no tiene nada de nuevo. De hecho, podemos pensar que antes de la era industrial nos vamos a dar cuenta
de que lo que utilizábamos era biomasa para generar energía. Llámese desde que comenzamos el descubrimiento del fuego hasta inicios de la era industrial, en donde se utilizaban fuentes, por ejemplo, no sé si sabían, pero las ballenas utilizaban para obtener ciertos tipos de materiales y tener energía lumínica, como candelas y este tipo de cuestiones. Y después eso pasó a una segunda fase que fue a mediados del siglo XIX, con la industrialización, donde necesitábamos tener un recurso más accesible, y en ese momento se pensó tanto en el carbón como los derivados de combustibles fósiles que vinieron más adelante. Para poner esto un poco en perspectiva, tenemos aquí un gráfico desde el año 1820 al 2000. En el eje X lo que tenemos son los años, en el eje Y lo que tenemos son unidades de energía, y podemos ver cómo a través del tiempo hemos estado utilizando lo que son biocombustibles de una manera constante. Donde ha habido un crecimiento exponencial son en derivados de combustibles fósiles, tanto lo que es gas natural como los derivados de petróleo y el carbón, y en menor medida el crecimiento que ha habido en la energía nuclear y eléctrica. Estos datos son a nivel mundial. Para verlo desde otro punto de vista, lo podemos ver porcentualmente, en lo que se refleja que a mitad del siglo XIX el 90% de los materiales utilizados para obtención de energía eran provenientes de biomasa, con un 10% de carbón, y cómo esto ha ido en transición, ha ido una disminución hasta, bueno, de hecho actualmente se habla de que el consumo mundial es del 10%, entonces andamos muy parecidos a este gráfico, y los aumentos de los combustibles fósiles. ¿A qué se ha debido esto? Bueno, hay diversos factores. Primero, lo que vemos en este gráfico son las transiciones en tecnología, en la cual cuando se inició, por ejemplo, ya a introducir más fuertemente lo que es la combustión interna, luego también se debe a las presiones de mercado, así como al crecimiento poblacional, y aquí también no solo tanto por crecimiento poblacional, sino la afluencia poblacional. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes, si nos ponemos a pensar, la capacidad de consumo que teníamos a principios de siglo con la capacidad de consumo que tenemos ahorita, nos vamos a dar cuenta de que las necesidades humanas ahorita requieren más materiales, por ende más energía, y a esto es lo que me refiero con la afluencia, con el aumento en el consumo por persona de ciertos materiales que no se utilizaban antes. Ya con esto tenemos un panorama mundial en cuanto a lo que es los materiales bioenergéticos, por lo cual me gustaría introducir un poco a la situación en Costa Rica y ver cuál es el potencial bioenergético que tenemos. Muy bien, lo primero que hay que evaluar es la dependencia de combustibles fósiles que tiene el país. Estos datos son el consumo comercial en Costa Rica del año 1989 al 2010, y como no ha habido una variación en las actividades económicas, podemos asumir de que sigue la misma tendencia. Lo que podemos observar es que a nivel de hidrocarburos ha habido un incremento, y que si sacamos el porcentaje de este lado para el año 2010, de hecho implica más del 60% del consumo nacional. Posterior a eso tenemos lo que es la energía eléctrica, que también ha ido en aumento. Esta afortunadamente es principalmente por fuentes renovables, básicamente por la matriz hidroeléctrica que tiene el país. Y cuando hablamos de biomasa, se ven relativamente constantes los aumentos, hablamos de un 10%. Lo curioso es que de biomasa casi no se tienen datos contundentes. Estoy hablando, digamos, de lo que se presenta mediante la Dirección Sectorial de Energía. Pero las veces que se han hecho cálculos, en el caso, digamos, en el 2010, que se hizo una estimación de cuánto era el potencial bioenergético, se dieron cuenta de que con solo la bioenergía de ese año se podía producir hasta un 40% de la energía que requería el país. Entonces, pasar del 10% que tenemos ahorita a ese 40% depende de muchas cosas, ¿cierto?
pero hay oportunidades para generar cambios en este punto de vista. Entremos a analizar un poco más cómo anda este consumo energético. Nos damos cuenta que el transporte consume el 52% de la energía nacional para el año 2010, lo que podemos asumir de que sigue siendo una constante ahorita. Los otros sectores involucrados, podemos ver tanto lo que es residencial como el industrial, que juntos suman un 35%, son importantes, pero no tienen un impacto tan grande como el que es el transporte. Lo interesante aquí sería ver entonces cómo o cuánta cantidad de los derivados de petróleo se consumen en el sector transporte. Y aquí nos damos cuenta que la contribución de combustibles fósiles al sector transporte es un 81% de la carga, dejando el otro 20% al sector industrial, residencial y los otros sectores que mencionamos de la economía. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, si queremos hablar, por ejemplo, de sustentabilidad energética, tenemos que comenzar a analizar qué vamos a hacer con este sector, que es el que más está consumiendo derivados de petróleo. Cambiando un poco el tema, pensemos en dónde es que están ubicadas nuestras fuentes biomásicas. Y lo interesante de esto es que nos damos cuenta de que los biomateriales se generan en los 3 niveles de la economía. O sea, si pensamos en el sector primario es bastante claro, ¿verdad? Pensar en residuos agrícolas, agroforestales y agropecuarios, que diga, con el ganado. Si nos vamos al sector secundario, evidentemente podemos pensar en residuos, por ejemplo, en la industria de las maderas, con el acerrín, ni que se diga la industria de alimentos, también con lo que son aceites y grasas que se pueden generar. Y en el sector terciario, donde también podemos ubicar la parte residencial, hay un potencial de aprovechamiento por parte de aguas negras, así como de desechos orgánicos. El ICE había hecho un estudio acerca de cómo se estaba aprovechando este potencial y se dieron cuenta de lo siguiente: lo que son residuos vegetales, el grado de utilización para el 2009 fue de un 13%. Lo que es el bagazo de caña, sí es aprovechado bastante bien, y es principalmente por la implementación de las estrategias que han tenido dentro de los ingenios, donde utilizan este bagazo para alimentar sus propias calderas. Esto es tanto para lo que es producción de energía térmica como lo que es generación eléctrica. Con la leña también tenemos un aprovechamiento alto, más que todo pensando en aquellas zonas rurales que todavía cuentan con cocinas de leña. Lo que más me llamó la atención de estos datos es que, como vimos, si queremos hacer un impacto, digamos, en lo que es el sector energético, tendríamos que trabajar con el transporte. Estos 3 de acá son los posibles materiales que podríamos utilizar en el transporte. El biogás, de una manera, es técnicamente posible, pero sí requiere mayor esfuerzo. Lo que es alcohol, refiriéndose a bioetanol, y biodiesel para sustitución de diésel. Y estos 3 que se pueden utilizar en transportes son los que el grado de utilización en el país representan actualmente un mínimo. Lo que nos hace pensar cómo es que, el porqué de esta dinámica, por qué no estamos aprovechando un material que es producido nacionalmente, no teníamos que pensar en importaciones de petróleo, y simplemente se está desperdiciando, porque esto igual, los materiales que no se utilizan acá van a entrar en descomposición orgánica, desaprovechamiento. Bueno, para entender eso, yo considero que hay que entender cómo es la dinámica del sector bioenergético, y no tanto del sector bioenergético, sino del sector energético nacional. Primero tenemos que mover lo que es una pieza técnica, el desarrollo de capacidades a nivel técnico. ¿Qué tan factible para mí es transformar ese material en lo que yo necesito?
Por los ejemplos de los proyectos que vamos a ver al final de la presentación, nos vamos a dar cuenta que el país sí tiene capacidad técnica para el desarrollo de energía a partir de biomasa. ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien, ya movimos la técnica. Si no hay rentabilidad económica, no hay manera de que podamos avanzar en lo que es el tema de bioenergía. Aquí es muy interesante porque la dinámica que vamos a ver es que sí hay una rentabilidad energética tanto como una viabilidad técnica. Entonces tenemos dos piezas que se están moviendo, pero que no son capaces de mover el accionar principal, que son las estrategias o implementaciones a nivel político para el desarrollo de biomateriales y la introducción adecuada a lo que es la matriz energética. Por supuesto, aquí habría muchísimo que discutir. Por mi experiencia, lo que más yo veo es que sí hay un desligue entre lo que está haciendo el sector privado en esta materia con lo que el sector público espera. Entonces, más que todo es un tema de comunicación al final, para poder, digamos, alcanzar, mover toda la dinámica del sector bioenergético. Esto nos lleva a sacar 3 puntos claves para lo que es la bioenergía en Costa Rica. El primero que tenemos, como ya vimos, es que sí somos dependientes de combustibles fósiles. Entonces, esta idea internacional que hay sobre Costa Rica como un país verde, en realidad, con esta dependencia, claramente no la estamos fortaleciendo lo más mínimo. Lo segundo es que ya vimos que hay un potencial bioenergético que no está siendo aprovechado. Entonces, es una alternativa que tenemos para lo que es generar oportunidades, no solamente ambientales, sino socioeconómicas. Desde este punto de vista, yo considero que podemos utilizar el marco del cambio climático para introducir lo que son biomateriales y así tener una estrategia más integral al final. Para analizar las estrategias de cambio climático, lo primero que vamos a definir es qué es el cambio climático. Y más que todo me voy a basar en una diferencia que yo hago recalcar mucho en las clases de repertorio que tenemos sobre cambio climático, que es la diferencia entre el calentamiento global y el cambio en el clima. Empecemos por lo que es el calentamiento global. Cuando hablamos de calentamiento global, lo que hablamos es del calentamiento, aumento de temperatura en la superficie terrestre. Ahora, ¿por qué se debe esto? Bueno, se ha establecido ya por estudios que lo confirman, que es debido a una acumulación de gases de efecto invernadero dentro de la troposfera. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Ok, estos gases lo que hacen es absorber y emitir la energía proveniente del Sol en ciertos periodos de tiempo. Con lo cual lo que tenemos es una acumulación del forzamiento radiativo dentro de la troposfera. Calentamiento global, estamos hablando de aumento de temperatura. Con el cambio climático, lo que tenemos que entender es que el clima son el promedio de las condiciones atmosféricas en largos periodos de tiempo. Estos largos periodos de tiempo se menciona que es como entre 10 a 30 años para tener, digamos, un estudio factible de lo que es el clima en un lugar. Entonces, cuando hablamos del cambio climático, lo que estamos hablando es de la variación en ese estado de condiciones promedio. ¿Ok? Ahora, ¿de quién depende? ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, por mencionar algunas, el clima o las condiciones atmosféricas dependen de la temperatura, dependen de la humedad, dependen de la precipitación, de los vientos y hay otros fenómenos atmosféricos involucrados también. Cuando tomamos la variable de temperatura y la cambiamos debido al calentamiento global, entonces ¿qué vamos a tener? Un cambio en el sistema. Este sistema tiene que volverse a adaptar y reintegrar, pero eso nos trae ciertas consecuencias no deseadas. Por ejemplo, se habla de que va a haber un aumento en la frecuencia e intensidad
de ciertos fenómenos como la sequía, las inundaciones, huracanes, etc. Lo importante aquí es que siempre esto tiene una perspectiva negativa, y en realidad para ciertas regiones, y dependiendo de cómo se vaya haciendo la evolución, puede generar más que problemas, puede generar oportunidades a futuro. ¿Por qué es que se está dando este fenómeno? Aquí entramos a lo que es el efecto antropogénico. Desde la era industrial ha venido incrementando una acumulación de gases de efecto invernadero, y eso se debe a las actividades que nosotros mismos desarrollamos para nuestra sobrevivencia, en este caso. Lo que es el crecimiento industrial, también el crecimiento poblacional, pone presión sobre los recursos, y de esta manera se busca más una explotación de petróleo que no tenemos cómo, hasta cierto punto, cómo volver a captar eso, porque como vimos al inicio, estamos hablando de una fuente no renovable que simplemente no hay una forma de volverlo a captar. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, cuando se habla de cambio climático se relaciona mucho lo que son las estrategias de mitigación y adaptación. Por mitigación me refiero básicamente a lo que es reducción. O sea, cuando pensamos en alguna estrategia que vaya a reducir los gases de efecto invernadero, estamos hablando de la mitigación. Lo que me gustaría es que lo pensemos más que todo también con el marco, la perspectiva que se espera de Costa Rica, ahorita que estamos muy metidos en lo que es la carbono neutralidad. Si un país como Costa Rica pudiera ser carbono neutral, la pregunta sería, ¿le seguiría afectando el cambio climático? Claramente, la respuesta ahí sería sí. ¿Por qué? Porque el clima es un sistema integrado. Entonces, aunque hagamos todos los esfuerzos en mitigar los gases de efecto invernadero, no nos va a quedar de otra que buscar los mecanismos de adaptación. Entonces, los mecanismos de adaptación de lo que tratan es de reducir la vulnerabilidad de las regiones. Esto también se puede ver como la capacidad adaptiva o resiliencia de un sistema ante los efectos que tenga el clima. Al referirme a la resiliencia, no hablo solo de una resiliencia ambiental, sino la resiliencia social que vaya a haber, debido a que estos cambios no solo van a afectar ecosistemas, sino la forma de vida de ciertas sociedades. Dentro de este marco, ¿cómo podemos ver lo que son los materiales bioenergéticos? La bioenergía. Bueno, si tenemos una fuente que es renovable y que sabemos que por proceso de fotosíntesis capta CO2 y por otro lado esa es la que utilizamos para generar energía, ahí podemos ver una posibilidad de mitigación. Pero también podríamos pensar que el hecho de utilizar diferentes fuentes, principalmente de origen vegetal, en regiones que actualmente pueden ser afectadas por el cambio climático y adaptarlas a ello, es también un mecanismo de adaptación. Por lo cual, se puede pensar de una manera más holística en lo que es el uso de biomateriales y, por ende, tener, digamos, una estrategia mayormente integrada a lo que es los efectos del cambio climático. Para darles una idea, y este ciclo lo van a ver mucho cuando se hable de bioenergía, partiendo de nuestra fuente vegetal en este caso, vamos a obtener ciertos materiales, y aquí me estoy enfocando más que todo en residuos, para no entrar en lo que es el conflicto que se tiene o el prejuicio que a veces se tiene respecto, bueno, si generamos energía a partir de biomateriales, ocupamos uso de tierra. Bueno, pues no, esta tierra el uso de tierra ya va a estar dado per se, lo que estamos haciendo es un aprovechamiento de residuos. Esto lo podemos transformar en cualquiera de las fuentes energéticas que mencionamos, pero enfoquémonos más que todo, digamos, en el caso de Costa Rica, lo que son biocombustibles. ¿Por qué? Porque ya vemos que el sector transporte nuestra debilidad. De la combustión
se genera dióxido de carbono y agua. ¿Qué es lo que va a pasar con ese dióxido de carbono y agua? Entra de nuevo a ser captado por los vegetales. Entonces, ¿qué es lo que estamos generando aquí? Lo que estamos generando es el tipo de ciclo que teníamos antes de la era industrial, y por lo cual no había acumulación de gases de efecto invernadero, que es simplemente cerrar el ciclo de dióxido de carbono. Esto se ve muy prometedor, pero hay que hablar aquí con mucho detalle y con mucho cuidado de los ciclos de vida. ¿Por qué? Porque el hecho de pasar de la producción, o en este caso sería de la plantación y cosecha, a lo que es el desarrollo industrial para la bioenergía, aquí vamos a tener que un requerimiento energético, ya sea por transporte, por el proceso que vamos a aplicar, todo eso va a tener un requerimiento energético. Y esto se da en cada paso del sistema. En cada paso del sistema vamos a tener un requerimiento energético. Entonces, ¿qué pasa si al final yo hago un balance de energía y tomo lo que produzco con respecto a la biomasa a lo que tengo que gastar para llevar esa biomasa a ser desarrollada como biocombustible? Bueno, si es positivo, perfecto. Si fuera negativo, entonces ahí hay un problema, tanto desde el punto de vista energético, como usualmente, y eso es lo que se da cuenta uno con estudios de análisis de ciclo de vida, como desde el punto de vista económico. Pero esto va a depender de cada material y cómo se desarrolle. Por supuesto, se esperaría que con una mejora en la tecnología pueda ser captado mayor cantidad de biomasa para ser utilizada en los diferentes procesos. Ya para ir aterrizando un poco y finalizando mi presentación, me gustaría hablarles sobre algunos proyectos que hay aquí en Costa Rica con lo que es materiales bioenergéticos. Los primeros, que son bastante interesantes, son los biodigestores, que de hecho el ICE tiene un programa con empresas privadas para producción de biogás a partir de residuos, ya sean vacunos o porcinos, y creo que sí, y también otros residuos de origen vegetal. Con lo que son biodigestores, tengo que decirles que me llevé una bonita experiencia hace poco, porque tuve la oportunidad de conocer una comunidad en Tucurrique, en los cuales ellos por sí mismos han implementado este tipo de sistemas, los llamados salchichas, para producir la energía en sus propios hogares. O sea, esto es para darnos cuenta de que inclusive en lugares donde uno esperaría que haya falta, una carencia de conocimiento al respecto, se utilizan este tipo de sistemas. Por otro lado, me gustaría hablar, digamos, de la parte industrial con lo que son los pellets. Los pellets básicamente son materiales lignocelulósicos que son reducidos para aumentar su densidad energética. Estos pueden ser utilizados en lo que son calderas biomásicas. Aquí en el país hay una industria que se dedica a esto, y lo interesante con esta industria es que se pensó para la exportación, pero la demanda interna ha sido tan alta que todo se ha quedado por acá. Desde el punto de vista académico, les puedo decir que la Escuela de Ingeniería Agrícola ha trabajado mucho en proyectos de investigación aplicada con lo que son los pellets. En este caso se encuentra, por ejemplo, la doctora Katia Solís, que ha hecho la caracterización de pellets de diferentes tipos de materiales lignocelulósicos. Y esto, vean, de que no solamente se queda en la academia, sino que permite a la larga tener un desarrollo industrial en lo que son este tipo de procesos. En cuanto a biocombustibles, podemos encontrar empresas actuales que ya llevan de hecho más de 10 años produciendo lo que es biodiesel, por ejemplo, y los cuales han tenido tal vez el problema de crecimiento por la cuestión que les mencionaba de la falta de enlace que hay del sector público al sector privado.
Ahorita en la escuela estamos desarrollando un proyecto con biodiesel en la cual lo que queremos es empezar a generar ese puente entre el sector público y privado, brindando, digamos, el conocimiento académico hacia el desarrollo de la industria de biocombustibles en el país. En modo de resumen, nada más me gustaría que queden palpadas dos ideas acá. La primera es que en Costa Rica contamos con un potencial biomásico que en realidad tiene oportunidades para ser integrado a la matriz energética. Esto lo que nos va a generar es capacidades hacia el futuro para un desarrollo más integral. Lo segundo es la idea de tomar el recurso bioenergético desde una perspectiva de cambio climático, en donde lo podemos adoptar a los mecanismos de mitigación y adaptación que hayan para las eventualidades que vamos a tener debido a este fenómeno. Eso sería todo por mi parte. Ahí tienen las referencias por si alguno gusta indagar más sobre el tema. Muchísimas gracias y alguna consulta.